El asambleísta Santiago Díaz, acusado de violación a una menor, ya cumple prisión preventiva en la cárcel 4 de Quito, mientras en la asamblea se prepara el proceso para dejarlo sin el cargo. En la audiencia de formulación de cargos en la Corte de Nueva York, alias Fito intentó salir bajo fianza, pero la fiscalía se opuso por considerarlo una persona muy peligrosa. En el sistema Mica Quito Sur hay expectativa por la reanudación del bombeo de agua, pues la planta potabilizadora del Troje está lista para operar tan pronto acabe la reparación de la tubería. Entre septiembre y octubre habrá un simulacro de evaluación a los 453,000 funcionarios públicos y desde el próximo año quienes obtengan menos de 50 puntos serán despedidos. Mientras en la asamblea los bloques se pelean por la corrupción hospitalaria y la investigación se estanca, la Comisión Anticorrupción lamenta que ni la clase política ni la fiscalía hayan actuado sobre las denuncias que han presentado desde 2019. Un grupo de militares descubrió un túnel subterráneo de 10 metros de largo y 70 centímetros de ancho, diseñado para robar combustible desde el poliducto de Petroecuador en la vía Daule. 2,000 miembros de la Guardia Nacional de Estados Unidos reforzarán la seguridad en los centros de detención para migrantes. Los soldados apoyarán a los agentes del ICE desde esta semana. Disfrutar de deportes extremos, recorrer senderos y saborear gastronomía típica son alternativas en 3 destinos cercanos a Guayaquil durante las fiestas de fundación de la ciudad. A sus 27 años, Pervis Estupiñán es el primer ecuatoriano en llegar al AC Milán, uno de los clubes más grandes de Europa que pagó por él $19.8 millones. Amigos, muy buenas noches. La información más destacada de esta jornada aquí en Televistazo Estelar. Bienvenidos. Esta mañana la Fiscalía formuló cargos por violación contra el asambleísta expulsado de la Revolución Ciudadana, Santiago Díaz. Ocurrió un día después de que se entregara a la justicia tras mantenerse prófugo durante 2 semanas. Fabiola Santana tiene los detalles de la audiencia y detención. Desde hoy, el asambleísta Santiago Díaz Azque es procesado penalmente por el delito de violación a una menor. Díaz Azque, quien obtuvo una curul por la Revolución Ciudadana, fue trasladado esta mañana a la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la Familia 1 de Quito para la audiencia de formulación de cargos. Ingresó por el parqueadero en una camioneta policial, escoltado por agentes de la Unidad de Investigación de la Fiscalía y vistiendo terno azul. La diligencia se desarrolló de forma reservada y en ella la Fiscalía pidió la prisión del legislador. La jueza Carla Olaya aceptó y dispuso que sea trasladado a la cárcel 4 de Quito. Ecuavisa conoció que entre los elementos de cargo que presentó la Fiscalía estuvieron el examen ginecológico de la menor de 13 años, su testimonio anticipado y las versiones de los padres y tía de la víctima. Según la denuncia del padre, la madre de la niña trabajaba con Díaz y junto a la tía fueron a una fiesta donde hubo licor. El asambleísta borracho la llevó a su habitación y la violó. El padre puso la denuncia el 7 de julio, cuando la niña le contó lo ocurrido, pero desde entonces ya había pasado 7 meses. Se presume que fue en diciembre del 2024 cuando se consumó el delito, sin embargo, por respeto a la víctima, no quisiera dar más detalles, pero lo que sí les puedo asegurar es que existe prisión preventiva. Díaz se mantuvo prófugo 2 semanas, sin embargo, decidió entregarse al ver que su familia se veía involucrada. Entre los 5 allanamientos ejecutados del 8 al 13 de julio estuvo el domicilio de su hija. Además, su esposa se veía comprometida en otra investigación previa por enriquecimiento ilícito. Con todo esto, el abogado de Díaz se acercó a la Fiscalía y acordó su entrega, que tuvo lugar este lunes en el Redondel de la Morita en Tumbaco. Justamente empezó presentándose voluntariamente de manera coordinada con Fiscalía y posteriormente va en este caso a discutir con las respectivas autoridades respecto de algún tipo de coordinación. En el caso quedan diligencias pendientes como la extracción de la información de 10 celulares incautados en la casa de Santiago Díaz. La orden de prisión preventiva contra el asambleísta correísta Santiago Díaz cambia radicalmente su situación en el Parlamento. El Consejo de Administración Legislativa debe suspenderle todos sus derechos y activar el proceso para su reemplazo inmediato. Paul Romero con el informe. El asambleísta del correísmo Santiago Díaz, acusado de violación a una niña de 13 años, ya está en prisión.
La tarde de este martes ingresó a la cárcel 4 de Quito tras la orden de prisión preventiva dictada por una jueza. Su condición legal cambió el panorama en el Parlamento. El artículo 112 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa señala que mientras dure la prisión preventiva, el Consejo de Administración Legislativa suspenderá todos los derechos parlamentarios del asambleísta principal, con excepción de la inmunidad parlamentaria y el fuero, y procederá a la principalización provisional del asambleísta alterno. Para el efecto, el presidente de la Asamblea, Nils Holsen, deberá solicitar a la jueza de la causa la certificación de la orden de prisión contra Díaz, que será reemplazado por Ani Muñoz Aroca, octava de la lista de 16 candidatos nacionales que presentó la Revolución Ciudadana en las últimas elecciones. Así se allana el camino para la pérdida del cargo de Díaz. El 11 de julio, el CAL negó el pedido de licencia de 30 días sin sueldo que solicitó cuando se hizo pública la denuncia presentada por el padre de la víctima en la Fiscalía. El mismo día fue expulsado del bloque y del movimiento político. Su caso no tiene fuero de Corte Nacional porque los hechos investigados ocurrieron en diciembre de 2024, antes que asuma la curul según la investigación fiscal. Santiago Díaz fue electo asambleísta alterno de Priscila Schettini y se principalizó en mayo pasado, después de la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral por violencia política de género contra la exfiscal Diana Salazar. Fito en manos de Estados Unidos. Adolfo Macías, alias Fito, buscó salir en libertad en su primera audiencia en Estados Unidos, medida que fue negada por la jueza, que ya fijó para septiembre una nueva audiencia. Pero, ¿qué va a pasar con Fito hasta entonces? La respuesta con Estefanía Arias. En la primera audiencia que Adolfo Macías Villamar, alias Fito, enfrentó pocas horas después de llegar a Estados Unidos, intentó que el juez lo ponga en libertad. Así lo confirma Luis Alejandro Medina, periodista de la cadena Telemundo 47, quien cubrió la diligencia. En un momento dado, el abogado también pidió que su cliente tuviera derecho a una libertad bajo fianza. En ese momento, el fiscal del caso se levantó y señaló que se trataba de una persona muy peligrosa que representaba una amenaza para la sociedad y que por esa razón no había posibilidades de una fianza. La jueza ya determinó que la siguiente audiencia será el 19 de septiembre. Pero, ¿qué pasará hasta entonces? Ahora vienen una serie de audiencias donde se van presentando mociones por parte de la defensa, por parte de la fiscalía, y el gobierno americano a través de los fiscales va a buscar ese proceso de cooperación, porque tenemos que tener en cuenta que Macías alias Fito sabe mucho, conoce mucho. Hay muchas personas seguramente que le interesan a la justicia americana, que incluso podría ser parte de ese gancho de la negociación. Mientras tanto, Fito permanece en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, un reclusorio para personas que están esperando sentencia. El bloque de seguridad rastrea alias Topo y alias Churrón, considerados hombres de confianza de Adolfo Macías, líder de los Choneros. Ambos están imputados por la Corte del Distrito de Nueva York como integrantes de una red criminal. Paul Romero precisa que la cooperación con Estados Unidos se mantiene activa para identificar a los responsables de esa organización. La extradición a Estados Unidos de Adolfo Macías Villamar, alias Fito, cabecilla de los Choneros, es un hecho sin precedente judicial en el país. Es el primer ecuatoriano extraditado después de la consulta popular de abril de 2024 y en tiempo récord. El proceso duró 12 días, desde el 8 de julio hasta este domingo 20, cuando fue trasladado desde Guayaquil a Estados Unidos. Sobre la celeridad del proceso y la cooperación judicial, habló el presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Swink, en un video de aproximadamente 2 minutos. Una señal de que nuestra justicia está de pie, una señal de que la cooperación internacional es real, firme y estratégica. Esta extradición afianza un modelo de colaboración judicial entre Ecuador y Estados Unidos, que seguirá fortaleciéndose. Es claro que estamos dando pasos firmes para desmontar las redes criminales del narcotráfico. La extradición de José Adolfo MB evidencia que con voluntad y decisión podemos derrotar a quienes creyeron que provocar miedo les daba poder. El 27 de junio, la Corte del Distrito de Nueva York presentó una ampliación del expediente de alias Fito de 13 páginas e incluyó en el proceso penal a 2 de sus principales lugartenientes, Darío Peñafiel alias Topo y Francisco Bermúdez alias Churrón.
Ellos, además de coordinar las rutas internacionales de tráfico de cocaína a Estados Unidos, cometieron asesinatos, extorsiones, contrabando de armas y lavado de activos, según la justicia estadounidense. En Ecuador son considerados objetivos de alto valor por el bloque de seguridad. Alias Churrón, condenado a 40 años de prisión por asesinato, se fugó en mayo de 2024 del Hospital Monte Sinaí en Guayaquil. Y alias Topo fue capturado en marzo de este año en Orellana durante una operación de minería ilegal, pero el 6 de junio fue liberado después de que un juez declarara la nulidad del proceso. Por el momento no existe solicitud de extradición de Estados Unidos en contra de los dos procesados. Sin agua, una amenaza constante. El municipio de Quito no terminó los trabajos en la mica, por lo que no podrá comenzar con el restablecimiento progresivo del servicio de agua potable. Las últimas conexiones aún están pendientes, lo que impide abrir las válvulas que permitan el paso del agua hacia la planta de tratamiento en el Troje. Diego Puente actualiza la situación. Este martes se cumple el tercer plazo que se impuso el municipio de Quito para terminar con la reparación de la tubería en la mica, en los páramos de la Antisana, e iniciar la apertura de las válvulas de agua. Pero los retrasos siguen. Aunque el alcalde Pavel Muñoz dijo que en el transcurso de la mañana iba a fluir el líquido hacia la planta de tratamiento del Troje, hasta el cierre de esta edición, los técnicos de la empresa de agua potable confirmaron a Ecuavisa que no terminaba la labor. Dijeron que todavía trabajaban en la unión de los extremos de los 355 metros de la tubería de polietileno con el resto de la tubería de acero inoxidable. No dieron hora de la finalización de los trabajos y el reinicio de las operaciones. Para hacer las uniones se apoyan de bridas roscadas. Son elementos mecánicos que permiten conectar tubos de distintos materiales que se acoplan con 28 pernos y así evitar fugas. Este es el paso final para reemplazar la tubería afectada. Durante la semana, los 70 técnicos trabajaron en unir los 36 tubos traídos desde Cuenca. Planchas calientes de 245 grados fundieron los extremos de los tubos para acoplarlos. Se hicieron 3 lingadas, que son las uniones de tubos de cerca de 100 metros y 13 toneladas. Este lunes unieron esos tramos con termofusión. 9 palas gigantes colocaron las lingadas una tras otra para que estén en posición y conectarlas con el resto de la tubería. Esto debía acabarse la noche de lunes, pero la niebla y las bajas temperaturas obligaron a suspender los trabajos. Hay personas como Roberto Morales, conductor de maquinaria pesada, que han permanecido 6 días en la mica. Él ha trabajado a menos 4 grados centígrados, bajo la lluvia y en la noche. Su misión es colocar lastra en el terreno para que las excavadoras no se atoren en el fango. Después nos toca estar siempre arropados, y para dormir nos ponemos la gorra, las chompas térmicas. En el campamento de la mica, otros 70 técnicos se turnan para descansar. Tienen dormitorios, cocina, cafetería, salas de espera y de reuniones. También llevan leños para encender las chimeneas de la noche. Si la reparación culmina esta noche, el restablecimiento del servicio de agua será paulatino. El agua tardará 6 horas en llegar a la planta de tratamiento del Troje. Y precisamente la planta del Troje es fundamental para el suministro de agua en Quito porque puede procesar 780 litros por segundo. Además, esta instalación es clave para restablecer el suministro en 6 parroquias del sur de la ciudad que llevan 13 días sin acceso al servicio. Más detalles con Carla Delgado. La planta de tratamiento de agua potable El Troje en el suroriente de Quito está lista para reactivar sus operaciones, según la empresa pública metropolitana de agua potable, una vez que los trabajos en el sistema La Mica Quito Sur concluyan. Desde La Mica, mediante tubería, el agua recorre aproximadamente 47 kilómetros en alrededor de 8 horas hasta llegar a esta planta, que tiene capacidad para procesar 780 litros por segundo. Aquí empieza un proceso técnico especial para transformar el agua cruda en agua segura para el consumo humano. Para que esto ocurra, el líquido ingresa a un reservorio. Después pasa por 5 etapas que van desde la coagulación, donde se añade sulfato de aluminio para agrupar las partículas en suspensión, filtración para eliminar las impurezas más finas, hasta la desinfección que garantiza que el agua esté libre de microorganismos. Antes de que el agua vaya finalmente a la red de distribución, se somete a un control de calidad que garantiza que el líquido cumpla con todos los parámetros de seguridad.
Durante el tiempo que la planta permaneció parada, según la empresa metropolitana de agua potable, se aprovechó para hacer trabajos de mantenimiento. Instalaron nuevos sistemas eléctricos que permiten mayor seguridad y control en la operación. De igual forma, mantenimiento a sistemas esenciales para el tratamiento del agua, entre otros trabajos. Daños en tuberías, deslaves y contaminación de ríos han causado problemas en el suministro de agua potable en 6 cantones de Ecuador. En Guayas, la Defensoría del Pueblo investiga los problemas ocurridos en Daule y San Borondón. El informe con Luis Alfredo Zúñiga. 6 cantones de la costa, sierra y oriente han enfrentado afectaciones en la dotación de agua potable y las causas varían según la zona. En la costa, 2 cantones estuvieron parcialmente afectados desde el sábado hasta esta mañana. La suspensión se debió, según la empresa Amagua, a fugas imprevistas en el sistema de distribución, mientras se hacía un mantenimiento técnico en la red de tuberías. Eso derivó en que el corte de 6 horas se extienda a 3 días. La Defensoría del Pueblo investiga el problema denunciado por los habitantes de 60 sectores en La Aurora, en Daule, y La Puntilla, en San Borondón. Amagua aseguró que el servicio se restablecería a las 11 de la mañana del lunes, pero las quejas siguieron durante la noche y las primeras horas de este martes. Cerca del mediodía hubo un nuevo pronunciamiento, asegurando que el servicio se restableció por completo. Son 3 semanas de cortes e intermitencias en Loja. Las fuertes lluvias causaron deslizamientos que afectaron los sistemas de captación de agua que abastecen a las plantas de tratamiento Curitroje, Pucará y Carigán, y las condiciones climáticas han complicado los trabajos. Al momento, la Unidad Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Humapal ha hecho 7 reparaciones en el tramo Solamar-Salapa. Sin embargo, anunció este martes que ocurrió otro deslizamiento que destruyó una tubería. Se ha instalado tubería nueva y removido 30.000 metros cúbicos de tierra. Además, se trabaja en habilitar el sistema de captación Chucos. La afectación alcanzó al 70% del cantón, cifra que se ha reducido al 40% hasta el cierre de este informe. En Sucumbíos, las lluvias, los deslaves y desbordamiento de ríos también comprometieron la dotación de agua potable. Los sistemas de distribución de agua están afectados y 1.500 habitantes en 9 comunidades sufrieron las consecuencias. Las familias acuden con baldes y pomas a riachuelos o quebradas para lavar la ropa y preparar alimentos. Los tanqueros no pueden avanzar por las vías cerradas. El municipio prevé que en 2 semanas se restablezca el servicio si las lluvias se detienen. En la cabecera cantonal de Pimampiro, provincia de Imbabura, la dotación de agua potable se restableció al 100%. Sin embargo, en la parroquia San Francisco de Sixipamba, el caudal del río Blanco destruyó los sistemas de captación y parte de las tuberías, dejando a 2.000 habitantes sin agua potable desde hace 2 semanas, mientras que en las comunidades del Valle del Chota hay agua de forma intermitente. El río San Francisco es la principal fuente de agua para la planta de potabilización de Gualaceo. Sin embargo, se contaminó luego de que un tanquero se volcó, ocasionando el derrame de al menos 2.000 galones de combustible. 20.000 personas del centro de la ciudad no tienen agua y de momento se surten con tanqueros, mientras hacen reparaciones en tuberías, filtros, tanques y redes. El municipio contrató a una empresa privada para analizar el agua y determinar si la planta de potabilización puede volver a operar. Sin embargo, aún no hay una fecha definida para restablecer el servicio. Estados Unidos reforzará la seguridad de los centros de detención para migrantes con 2.000 funcionarios de la Guardia Nacional. Según fuentes del gobierno, los soldados apoyarán a los agentes del ICE desde esta semana. Las redadas antiinmigrantes emprendidas por el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos crecen y están desbordando las capacidades de los agentes del Servicio de Migración y Control de Aduanas ICE, por lo que han solicitado apoyo militar. 2.000 miembros de la Guardia Nacional serán enviados a los centros de detención de migrantes para realizar labores prácticas, como tomar huellas dactilares a los detenidos, hacerles hisopados y custodiarlos. La medida responde a una solicitud hecha por el Departamento de Seguridad Nacional al Pentágono para garantizar el resguardo de más de 57.000 extranjeros detenidos actualmente y estar listos para atender un número mucho mayor.
Según un funcionario del gobierno, las tropas serán activadas en 20 estados y estarán bajo el mando de los gobernadores. La crisis por la falta de alimentos en la Franja de Gaza se agrava día tras día. 15 personas han muerto de hambre en tan solo 24 horas, entre ellos varios niños que, si bien fueron atendidos por severa malnutrición en los hospitales, no lograron recuperarse. Reporta Pedro Jiménez y advertimos que algunas imágenes pueden resultar impactantes. En la ciudad de Gaza solo queda un comedor comunitario que atiende a 1000 personas por día en estas condiciones. Acuden adultos, pero también niños con baldes y ollas vacías. Van por un poco de sopa que para estas familias será la única comida y no alcanzará para cubrir las necesidades básicas de alimentación. Esto tiene consecuencias fatales. Esta niña es Razan Abu Saer, de 4 años. Hace un mes estaba ingresada con un cuadro severo de desnutrición. Murió el domingo. Su cuerpo permaneció varias horas en la mesa de la morgue del hospital. Yusuf, de solo 40 días de nacido, murió hoy. El cuerpo se lo entregaron a su padre. Los más pequeños son los más vulnerables, pero no los únicos. Esta mujer acompaña a su hijo. Musab está cada día más grave. El jefe del servicio de urgencias del hospital Al-Shifa dice que la mayoría de los pacientes ingresados recientemente no sufren heridas de guerra, sino una desnutrición severa, que los casos están aumentando muy rápido. El bloqueo al ingreso de suministros persiste desde inicios de marzo, cuando se rompió el último alto al fuego, y la mayor parte de la ayuda humanitaria llega bajo control de Israel a unos puntos específicos de entrega donde la desesperación también ha desencadenado escenas trágicas. La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas asegura que más de 1000 personas han muerto por disparos de las... El Ministerio del Trabajo elabora un reglamento para evaluar a 453.000 funcionarios públicos. El documento se presentará la próxima semana y contempla un ensayo de evaluación durante este año. A partir de 2026 se aplicarán sanciones a los servidores que obtengan 50 puntos o menos, según lo explica en el siguiente reportaje. Adriana Bermeo. 453.000 funcionarios públicos serán evaluados bajo 6 parámetros establecidos en la Ley de Integridad Pública que está en vigencia desde el 26 de junio. Se medirá el cumplimiento de metas, la calidad del trabajo, la conducta institucional, la eficiencia, responsabilidad y los aportes al mejoramiento institucional. Esta evaluación aún no se está aplicando. El Ministerio del Trabajo elabora el reglamento con los rangos de calificación de cada parámetro y las funciones específicas para cumplirlos. Lo que ya se ha establecido, según explicó a Televistazo la ministra Ivonne Núñez, es que el resultado obtenido por el servidor público podrá ser muy bueno o excelente y permitirá ascenso y recategorización. Satisfactorio, con acceso a programas de capacitación. Regular, el funcionario tendrá que ser reevaluado en 3 meses. Si no mejora, será destituido. E insuficiente, quien obtenga esta calificación será destituido con un sumario administrativo, pero con derecho a defensa y presentación de pruebas de descargo. La puntuación máxima, o sea excelente, será 100 y la insuficiente será 50 o menos. El resto de calificaciones de cada nivel se están definiendo. La calificación llega hasta 100, pero si tengo 6 parámetros, tengo que dividir 100 para 6 parámetros. ¿Cuál parámetro es el de mayor relevancia? ¿Cuál parámetro es el de calificación entre compañeros? ¿Cuál parámetro es el de calificación de los ciudadanos? Los funcionarios públicos que no serán evaluados bajo este mecanismo son los que pertenecen a la función legislativa, a la función judicial, función electoral, policía y Fuerzas Armadas, porque ellos tienen su propio régimen legal de evaluación. Está previsto que el Ministerio de Trabajo presente el reglamento la próxima semana y que en septiembre u octubre se realice un simulacro de evaluación. Desde el próximo año la evaluación será semestralmente y se aplicará la destitución cuando los puntajes sean de 50 o menos. Inició el proceso de matriculación semipresencial para adultos con escolaridad inconclusa. Además, se habilitaron programas de becas y se amplió el plazo de declaraciones con fecha de vencimiento 12 y 14 de julio hasta esta semana. Vanessa Robles resume la información de estos servicios para la ciudadanía.
Este 21 de julio inició el proceso de matrículas en el país para jóvenes, adultos y adultos mayores en situación de analfabetismo o con escolaridad inconclusa, ya sea por razones económicas, sociales o familiares. La modalidad será semipresencial y se implementará en dos formas, intensiva y no intensiva. Los aspirantes, ya sean ecuatorianos o extranjeros, deberán presentar en su distrito más cercano la cédula, pasaporte o carnet de refugiado y el certificado de promoción de los años aprobados para inscribirse. Las matrículas regulares serán hasta el 8 de agosto. Hasta este 25 de julio se aceptarán inscripciones en el programa presencial de tecnologías de la información que se realizará en India como parte del plan Becas Globo Común de la CENESID, que oferta 172 programas disponibles. Está dirigido a ciudadanos entre 25 y 45 años con títulos de tercer nivel con 5 años de experiencia laboral en departamentos de tecnologías y afines con certificación B2 de inglés. Las becas incluyen pasaje, visa, alojamiento, traslados y materiales de estudio. El curso inicia en septiembre. El Servicio de Rentas Internas amplía el plazo para la presentación de declaraciones y anexos tributarios con fecha de vencimiento 12 y 14 de julio de 2025, según el 9º dígito de RUC en todo el país. Es decir, si el número es 2, la fecha de vencimiento será 23 de julio y si es 3, el plazo vence el 25 de julio. La medida se aplicará sin generar intereses ni multas para los contribuyentes que no pudieron cumplir sus obligaciones por un incidente tecnológico ocurrido la semana pasada. El Servicio de Rentas Internas detectó inconsistencias en las declaraciones del impuesto a la renta de 9.000 contribuyentes por más de 6 millones de dólares. Están relacionadas con ingresos no declarados, pagos recibidos con tarjetas de crédito y actividades sin RUC. María Gabriela Carpio indica qué deben hacer los contribuyentes que están en ese grupo. Veamos. Al menos 9.000 contribuyentes en Ecuador omitieron información clave en su declaración del impuesto a la renta del año 2022. Así lo informó el SRI, luego del cruce de información con los registros del sistema financiero. Entre las inconsistencias destacan acreditaciones bancarias no reportadas como ingresos, pagos recibidos mediante tarjetas de crédito, omisión de actividades registradas en el RUC y ventas en línea que no fueron reportadas. El monto total no declarado supera los 6 millones de dólares. Los contribuyentes ya fueron notificados vía correo electrónico y por la plataforma en línea para que puedan justificar los valores omitidos. Por ahora es una alerta preventiva. El SRI aclara que no toda acreditación bancaria es un ingreso grabado. Por eso los usuarios deben revisar si ese dinero corresponde a un préstamo, una transferencia entre cuentas propias, devoluciones o la venta de algo que no genera impuesto a la renta. Pero en caso de encontrar inconsistencias, los contribuyentes deberán presentar una declaración sustitutiva para regularizar su situación. De lo contrario, podrían enfrentar multas, intereses e incluso procesos penales por defraudación tributaria. Según el Banco Central, hasta mayo la economía registraba un crecimiento del 3.9%, superior al 3.4% del primer trimestre de este año. El consumo de hogares y las exportaciones no petroleras apuntalan la dinamización de la economía. Al mismo tiempo, la crisis fiscal se profundiza. El déficit ya supera los 1.700 millones de dólares, cuando en el año anterior se tenía en cambio un superávit de 500 millones. El crecimiento de la economía no es cosa del primer trimestre. El gerente del Banco Central del Ecuador, Guillermo Avellán, afirma que con datos a mayo, la recuperación no solo se mantiene, sino que incluso crece. Según el indicador mensual de actividad económica del Ecuador, preparado y publicado por el Banco Central, la economía nacional creció de manera preliminar 3,9% durante los primeros 5 meses de este año. Esta recuperación se sostiene esencialmente en el crecimiento del consumo de hogares y de las exportaciones no petroleras. De lo primero, una de sus bases es el crecimiento de las remesas en más de un 23%. En lo segundo, destaca la recuperación del camarón, que una vez más es el primer rubro de exportaciones del país.
Sobre las remesas no hay temor de que ocurra un descenso, más bien se prevé precisamente lo contrario. En un escenario en el cual la política migratoria se vuelve más estricta, más rígida, implicaría que no solo nuestros migrantes enviarían remesas, sino probablemente ahorro o parte ya de su patrimonio en caso que decidan regresar de manera permanente al país. Sin embargo, el director del Observatorio de la Política Fiscal, Jaime Carrera, anota que esta recuperación de la economía se contrapone al estado de las cuentas públicas, donde resulta que los ingresos del Estado son insuficientes para afrontar sus obligaciones. Hasta junio de este año, el déficit supera los 1.700 millones de dólares y las cuentas por pagar de este año y las anteriores, de años anteriores, suman más de 4.000 millones de dólares. La llegada de 600 millones de dólares adicionales del Fondo Monetario Internacional es importante, señala Carrera, porque servirá para pagar otras deudas que se habían adquirido y eso a su vez abre las puertas de otro debate. Por intereses de la deuda se pagarán más de 3.500 millones de dólares, intereses de deuda interna y externa. Eso es más o casi el doble de lo que se destina a policía o a defensa. Es más de lo que se destina a educación y a salud. Es 3 veces de lo que se destina al pago de los bonos de los pobres. Según Carrera, mientras no se adopten medidas estructurales que corrijan el gasto público, los 10.000 millones de dólares en pagos de sueldos a la burocracia, más de 3.000 millones de dólares en subsidios al diésel, la deuda no cuantificada con la seguridad social, no se podrá hablar de desarrollo ni de estabilidad fiscal, porque a ningún gobierno le alcanzará el dinero. Mundo. Y Estados Unidos anuncia su retiro de la UNESCO. Es la Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura. El gobierno de Donald Trump asegura que la agencia no favorece el interés estadounidense y la acusa de promover una agenda ideológica globalista, tener un sesgo contra Israel y promover causas divisivas. Estados Unidos tiene a la UNESCO en la mira una vez más. El Departamento de Estado comunicó que se retiran de la organización, argumentando que la agenda ideológica globalista va en contra de la política estadounidense y que la admisión del Estado de Palestina como miembro es problemática y ha contribuido a la retórica anti-israelí dentro de la organización. Y Estados Unidos es el principal aliado de Israel. Continuar participando en la UNESCO no favorece el interés nacional de Estados Unidos, dijo Tammy Bruce, vocera del Departamento de Estado. El vocero de la ONU señala que el secretario general Antonio Guterres lamentaba profundamente esta decisión. La UNESCO describe su misión como la promoción de la educación, la cooperación científica y la comprensión cultural. Promueve la igualdad de género en todos sus ámbitos de acción, fomenta la cultura y la paz, supervisa una lista de sitios del patrimonio que tiene como objetivo preservar joyas únicas ambientales y arquitectónicas. Pero Estados Unidos argumenta que su participación continuada en organizaciones internacionales se centrará en promover los intereses estadounidenses con claridad y convicción. Es la tercera vez que Estados Unidos deja la UNESCO. Primero fue con el expresidente Ronald Reagan en los años 80, cuando acusó a la agencia de corrupta y prosoviética. Luego, Donald Trump en 2017, en su primera administración, y ahora nuevamente. El retiro implica además cesar el pago de las contribuciones para el financiamiento de los programas, y Estados Unidos tiene atrasos por más de 500 millones de dólares. Pero la decisión de Estados Unidos tomará tiempo en virtud de la constitución del organismo y se completará en diciembre de 2026. Venezuela abrió una investigación contra el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, por supuestamente torturar a más de 250 migrantes venezolanos en la cárcel del Secot. Se trata de un grupo que formó parte de un inédito canje de prisioneros entre Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro. En una de las peores cárceles del planeta. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció una denuncia penal contra el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y otros altos funcionarios, a quienes acusa de cometer crímenes de lesa humanidad contra venezolanos que estuvieron presos en el centro de confinamiento del terrorismo.
Asegura que fueron torturados, golpeados, abusados sexualmente, que recibieron disparos con perdigones y alimentos en mal estado. Hemos decidido abrir una investigación formal a los siguientes funcionarios de El Salvador. A Nayib Armando Bukele, sátrapa que viola la propia constitución salvadoreña y se llama a sí mismo presidente de El Salvador. Esta investigación se amplía al ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, y al viceministro y director general de Centros Penales, Osiris Luna Mesa. 252 venezolanos indocumentados estuvieron recluidos desde marzo en la megacárcel del Secot, tras ser deportados por Estados Unidos. El viernes fueron liberados y enviados a Caracas como parte de un acuerdo de intercambio por 10 ciudadanos estadounidenses presos en Venezuela. El gobierno de Maduro no ha especificado cuántos de ellos fueron supuestamente sometidos a torturas, ni se ha confirmado de manera independiente la veracidad de las denuncias. El presidente Bukele reaccionó en su cuenta de X. Ahora gritan y se indignan, pero no porque estén en desacuerdo con el trato, sino porque acaban de darse cuenta de que se quedaron sin rehenes del país más poderoso del mundo. El fiscal venezolano llamó a organismos internacionales a que inicien sus propias investigaciones. Esto lo dice un régimen sobre el que pesan innumerables denuncias por violaciones a los derechos humanos y por tener centros de torturas como los calabozos del SEBIN, el Helicoide y la cárcel de Ramo Verde. Y ahora en las novedades tecnológicas, un meteorito de Marte se vendió por $5.2 millones en Nueva York. Además, astrónomos detectaron la formación de nuevos planetas con el telescopio James Webb. Ana María Palacios con el desarrollo de estas noticias. La roca más grande que se presume es del planeta Marte. Se subastó por $5.200.000 en la casa de subasta de Sotheby's en Nueva York. El meteorito de color rojizo, conocido como NWA 16788, pesa 24,5 kilos y fue hallado por un cazador de meteoritos el 16 de noviembre de 2023 en la región de Agadez, en el desierto del Sahara. Un equipo internacional de astrónomos utilizó el telescopio espacial James Webb y detectó por primera vez el inicio de la formación de planetas alrededor de una estrella diferente al Sol, un hito que permite estudiar directamente las primeras etapas de este proceso. Esta observación, que detalla la formación de planetas similares a los de nuestro sistema solar, fue posible gracias a la sensibilidad infrarroja del telescopio. WeTransfer, la plataforma para enviar archivos de gran tamaño, utilizará los documentos de sus usuarios para entrenar su inteligencia artificial, lo que ha generado preocupaciones sobre la privacidad y el uso de datos personales. Según la empresa, este proceso busca mejorar las capacidades de sus herramientas creativas basadas en IA, como sugerencias de diseño y organización automática de. En Manabí, la violencia se mantiene. En el cantón Pedernales hallaron enterrados los cuerpos de 2 jóvenes. A esto se suma un operativo en Manta, donde la policía encontró cocaína. Mientras que en Guayaquil, en Guayas, 5 personas fueron asesinadas, también en un billar, como lo informa Estefanía Arias. En el cantón Pedernales, en Manabí, hallaron los cuerpos de 2 jóvenes de 17 y 18 años, enterrados en la playa Punta de Mico. Ambos estaban reportados como desaparecidos desde el sábado. Sus familiares impidieron el procedimiento oficial de levantamiento y trasladaron los cuerpos por cuenta propia. Y en Jaramillo, un hombre de 51 años fue asesinado este martes en un parque. En la escena, los agentes de criminalística encontraron 8 restos de bala. Horas antes, en esa misma localidad, una pareja fue atacada a tiros en el sector Los Ángeles. La noche del lunes, 5 personas fueron baleadas con 50 tiros de pistolas y fusiles dentro de un billar en la Ciudadela Naval, sur de Guayaquil. Según la policía, los criminales buscaban al cabecilla de una organización delictiva, quien logró huir minutos antes de que los hombres llegaran al sitio. El hecho se trataría por una disputa de territorio para la venta de drogas entre bandas en esa zona de la ciudad.
Cerca de la playa San Lorenzo, en una zona rural de Manta, la policía localizó un escondite subterráneo donde se almacenaban 1.340 bloques de clorhidrato de cocaína. Según la policía, el cargamento, que pesaba 1 tonelada y estaba marcado con 4 logotipos, fue descubierto junto a 3 vehículos, radios de comunicación y dinero en efectivo. En el operativo fueron detenidos 6 hombres. Y la tarde del lunes arribó al puerto de Manta la muestra testigo enviada por autoridades de Estados Unidos tras 5 operativos en aguas internacionales, donde fueron decomisadas 14 toneladas de droga. En esas intervenciones fueron detenidos 11 ecuatorianos y 2 colombianos. Los militares encontraron un túnel subterráneo para robar combustible en la provincia del Guayas. El orificio tenía 10 metros de largo y 70 centímetros de ancho y estaba cerca de la estación El Chorrillo en la vía Adaule. Merlin Ochoa con más detalles. A ras del suelo solo había maleza, pero bajo tierra la mafia excavaba el que, según los militares, es el primer túnel subterráneo en la provincia del Guayas, diseñado para robar combustible desde el poliducto de Petroecuador. La estructura de 10 metros de largo y 70 centímetros de ancho fue encontrada junto a la carretera principal que conduce a la estación El Chorrillo, una terminal de almacenamiento y distribución de gas licuado de petróleo en el kilómetro 17 de la vía Guayaquil-Daule. El hallazgo forma parte de una inspección de los uniformados y, según las investigaciones, los delincuentes excavaron durante al menos un mes. En el lugar se encontraron restos de comida y botellas. Los marinos indican que la intención de los delincuentes era conectar el túnel con el sistema de drenaje que está bajo la carretera. Y sacarla hacia un punto de extracción seguro y controlado por las personas que se dedican a estas actividades ilícitas. En este caso no lograron conectar las válvulas, pero el túnel está casi listo para ser activado. Hasta ahora, las bandas perforaban de forma vertical desde la superficie, pero la nueva modalidad es actuar como topos, horizontalmente, bajo tierra, donde ni los drones ni la vigilancia satelital los pueden ver. Sí, para tratar de... Pese a estar preso y sentenciado por la justicia ecuatoriana, Daniel Salcedo es el protagonista de anuncios publicitarios que aparecen desde la semana pasada en portales web del país, especialmente informativos. Según consultores políticos digitales, contratar esta modalidad asciende a unos $20.000. Diego Cuenca con el informe. La imagen de Daniel Salcedo aparece en una campaña publicitaria que se difunde en sitios web informativos desde el martes de la semana pasada. Lo curioso es que Salcedo, quien tiene 5 sentencias por casos de corrupción, permanece detenido en la cárcel 4 de Quito, donde está prohibido usar celulares. Salcedo aparece en el video usando un uniforme de preso y lanza acusaciones contra 2 políticos, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y José Serrano, exministro del Interior en el correísmo. Según la organización Golden Social Suite, experta en análisis digital, esta publicidad fue gestionada en Google Ads, una plataforma donde los anunciantes pagan para que sus contenidos se inserten de manera aleatoria en diversas páginas web. En una semana de difusión ya fue vista por 1 millón de personas. Y con un objetivo claro. Primero, darle credibilidad a Daniel Salcedo para que la documentación que ha anticipado entregará en 10 días, que tiene este interés de dinamizar la opinión pública, ¿no? Es una campaña de expectativa, pero además de expectativa directa, porque él está hablándole a la gente. Aunque ese contenido no fue pautado directamente con los medios de comunicación, sí se infiltra en sus plataformas. En algunos casos aparece hasta 12 veces al mismo usuario. Es una modalidad publicitaria costosa e identificar a sus responsables es difícil. Posiblemente inició con una inversión de unos $500 o $1,000 del martes, se siguió pautando de $1,000 o $500 en adelante y el fin de semana tiene el punto de crecimiento más trascendental. Y la inversión aproximada es entre $20,000, de $15,000 a $20,000 que fueron utilizados desde el 15 de julio hasta hoy 22, porque la publicidad sigue rodando. No es la primera vez que se evidencia las comodidades que Salcedo tiene en la cárcel. Anteriormente se creó una cuenta en la red social TikTok y desde ahí publicaba contenido. En junio de este año fue sentenciado por ingresar objetos prohibidos, específicamente un celular de alta gama. El SNAI, que administra el sistema penitenciario del país,
país. Considera que el video de Salcedo corresponde a años anteriores, pues actualmente el procesado no cuenta con vestimenta color naranja en la cárcel 4 de Quito. La actuación de la Comisión de Fiscalización es el foco principal de las críticas en la Asamblea Nacional. Sobre el oficialismo defiende el trabajo de esa mesa legislativa que recibió al condenado Daniel Salcedo y desató un intercambio de acusaciones entre el prófugo Javier Jordán y el presidente de la comisión, Ferdinand Álvarez. El informe con Francisco Garcés. La Comisión de Fiscalización empezó a investigar la corrupción hospitalaria en el país y lo hizo de la forma que más críticas podía obtener, recibiendo al sentenciado Daniel Salcedo, que no presentó un solo documento y abrió una disputa con el prófugo Javier Jordán. En menos de una semana, esa comisión se convirtió en el centro de las críticas en la Asamblea. Los miembros del correísmo dieron a conocer que esa investigación se abrió sin consultarles y que solo se enteraron cuando llegó la convocatoria a la sesión en la que Salcedo fue recibido. Por eso creen que responde a un plan político. Cada semana hay como un nuevo show para poder o intentar de alguna manera desviar la atención de temas que también son importantes en el país, como el tema de Progen, con ATM, lo que pasaba en la Asamblea mismo con la desvinculación de funcionarios, que nunca se supo los nombres ni en los despachos de quienes estaban. La comparecencia de Salcedo, sentenciado a más de 30 años de cárcel por varios casos de corrupción, y que el prófugo Javier Jordán haya llevado al presidente de la comisión, Ferdinand Álvarez, a ser el centro de sus denuncias también de actos de corrupción, ponen en entredicho la capacidad que tiene esa mesa para fiscalizar y obtener un buen resultado. Seguramente las conclusiones, las recomendaciones serán realmente insuficientes por la fuente de donde vienen. ¿Cómo le puedo creer yo a una persona que tiene procesos judiciales en firme, sentencias en firme, lo que digan, así sea verdad? Parece preocupante que en esta primera función del Estado se les dé tarima a los delincuentes. Solo el oficialismo cree que la comisión sigue un guión para descubrir a los responsables políticos de la corrupción hospitalaria. La mejor fuente de información que se puede tener en este tipo de conflictos es la pelea entre compadres. Y como ya están peleados entre ellos, van a comenzar a declararse unos a otros lo que hicieron y las incorrecciones de las que estuvieron. La comisión aún no ha establecido los siguientes pasos que seguirá en su investigación y deberá esperar hasta la próxima semana para ver si Salcedo remite documentos para probar lo que dijo en su comparecencia. Y la corrupción en los contratos de los hospitales públicos no frena, según la Comisión Nacional Anticorrupción. Esto provoca que la clase política evite investigar, sancionar y detener el desvío de recursos del sistema de salud pública en el Ecuador. En la Fiscalía reposan denuncias sobre red de testaferros que va desde vendedores de mariscos hasta gremios de asesoría legal. Que la comercialización de los medicamentos, insumos, bienes y servicios para los hospitales del sistema de salud pública pertenecen a mafias con vínculos políticos no es nuevo, dice Germán Rodas de la Comisión Nacional Anticorrupción. Para él, lo inédito es que continúa. Hay gente que obtiene ventajas permanentemente, desde el 2019 hasta el día de hoy. Los perjuicios al Estado estarían por sobre los 1.500 millones de dólares según la Comisión Anticorrupción. Nombres como el de un vendedor de mariscos manavita que aparece como proveedor por $1.935.000. Vendió dispositivos de cierre avanzado de pared abdominal, ligadura automática intraabdominal y dispositivos descartables de cirugía al Hospital General Enrique Garcés de Quito. Una empresa de publicidad está calificada en el CERCOP como proveedor de dispositivos médicos para el servicio de cirugía laparoscópica. También en el Enrique Garcés. Tiene 2 contratos que superan los $5 millones. Y según la Comisión Anticorrupción hay más nombres y entidades que sin tener nada que ver con temas de salud se hacen acreedores de contratos vendiendo reactivos por $1.800.000. Lo hizo un grupo de asesores legales, según consta en la denuncia que reposa en Fiscalía. Las redes se mantienen, lo que han hecho es cambiar los RUCs o la nominación de la empresa. Hay empresas que se han formado para atracos puntuales. Por ejemplo, en el Hospital del Monte Sinaí.
Una vendedora de hamburguesas le vendió al Hospital Enrique Garcés de Quito implantes quirúrgicos para los pacientes de traumatología y ortopedia en el 2020 por más de $2,5 millones. La Comisión Anticorrupción detectó que algunos nombres de proveedores se repiten y alternan para ganar los procesos. Dos eventos extremos golpean simultáneamente a la vía Paute-Guarumales-Méndez. En un tramo, un aluvión arrasó con todo a su paso. En otro, el asfalto colapsó y se desplomó hacia una pendiente. Esta carretera es vital para conectar Azuay con Morona, Santiago. El desbordamiento de una quebrada provocó un aluvión en el kilómetro 112 de la vía Paute-Guarumales-Méndez, que conecta la provincia de Azuay con Morona, Santiago. El flujo de lodo y rocas, arrastrado por las intensas lluvias desde lo alto de la montaña, cubrió cerca de 100 metros de la vía. El aluvión también afectó una planta purificadora de agua y una vivienda. 4 familias fueron evacuadas por prevención. Con maquinaria del municipio de Sevilla de Oro y del Ministerio de Transporte, se espera despejar al menos un carril en esta zona en un plazo estimado de 5 días. También la CELEG está ingresando con su ayuda, también con maquinaria y además también con recursos. Entonces, la situación es grave, sí, pero nosotros tenemos la primera respuesta. Mientras tanto, en el kilómetro 61 de esta misma carretera, un tramo colapsó por completo. El pavimento se desprendió y cayó cerca de 50 metros por una pendiente. Este derrumbe afecta gravemente el transporte de productos agrícolas, especialmente a unos 1.200 pequeños productores de leche, que a diario deben movilizar cerca de 15.000 litros hasta los centros de acopio. Yo vivo de la leche y del ganado, y a lo mismo el ganado no hay como transportar a otro lado, porque aquí, imagínate, ¿por dónde paso yo? Y no son ni 2 ni 3, son algún ganado. La vía tiene un flujo aproximado de 1.200 vehículos por día entre Cuenca, Paute y el cantón oriental de Macas, en Morona, Santiago. Y hoy en Guayaquil se desarrolló el Foro Liderazgo de Mujeres en la Transformación Empresarial, en el que líderes del gremio destacaron que las empresas dirigidas por mujeres en Ecuador han aumentado su productividad en los últimos 5 años. María Gabriela Carpio nos amplía. En Ecuador el liderazgo femenino se fortalece. Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, las empresas ecuatorianas dirigidas por mujeres aumentaron su productividad en un 32% en los últimos 5 años. Estos avances fueron destacados durante el Foro de Liderazgo de Mujeres en la Transformación Empresarial, donde se enfatizó que el reto no es solo abrir espacios, sino asegurar que las mujeres lleguen preparadas. Una de las voces que marcó el encuentro fue la de Marta Lucía Ramírez, ex vicepresidenta de Colombia, quien advirtió que la falta de continuidad en las políticas públicas frena el potencial de las mujeres en el desarrollo económico. Que seguimos teniendo una sociedad con una cultura machista de creer que la mujer está allí para tener una representación de género, pero que no puede aportar igual que los hombres. Necesitamos es creer en ellas, darle más escala a su producción, tener un fondo, por ejemplo, para la financiación de todos esos emprendimientos de mujeres para que sean empresas. El número de empresas con mujeres en cargos directivos creció un 37% desde 2020. En el foro también se recalcó que la educación es la base real para alcanzar Guayaquil, de fiesta, pese a todo. Y disfrutar al aire libre y recorrer senderos que conducen a ríos y cascadas cerca de Guayaquil son alternativas durante el feriado por las fiestas de fundación. Aventura, naturaleza y gastronomía típica que se puede vivir en Bucay, Balsapamba y también en Daule, como nos cuenta Luis Alfredo Zúñiga. Agua cristalina corriendo, el sonido envolvente de la naturaleza viva, senderos y deportes de aventura se pueden disfrutar cerca de Guayaquil en el feriado por las fiestas de fundación. Y una de las alternativas es Bucay en Guayas. A menos de 2 horas el sonido de la ciudad se termina y un bosque húmedo tropical emerge. En medio de la neblina empieza un recorrido de 30 minutos. Entre frondosa vegetación y flores coloridas se puede apreciar el río Limón y hay un descenso por escalinatas esculpidas en la roca que conducen a las cascadas. 4 caídas de 10, 20, 33 y 42 metros que bañan la
la zona. Es darnos un espacio para cada uno de nosotros, para disfrutar y conectar con la naturaleza, y si es con buenos amigos o con familia, y en nuestro país es precioso. Nuestros visitantes siempre vienen el 80% de lo que es de la parte Guayas y de los ríos, y el 20% de Riobamba, de lo que es de Quito, de Ambato, de diferentes lados del país nos visitan. Aprovechan para tomarse fotos, una experiencia que continúa con columpios en lo más alto de los cerros o canopy para los más aventureros. Y para finalizar, un jugo de caña fresco, recién exprimido en el trapiche. Y comida típica para recuperar la energía. La parroquia Balsapamba en la provincia de Bolívar esconde otro paisaje. A 2 horas de Guayaquil, el sendero rocoso y con tierra húmeda lleva a los ríos de la zona. Una caminata de 30 minutos en la que aparecen llamas, vacas y caballos. Caminos que finalizan en las cascadas. Las caídas van desde los 3 hasta los 30 metros. Entre las principales están las Mellizas. También el Cañón y Copalillo. De 80 a 100 personas llegan los fines de semana a bañarse en las aguas puras que llegan desde el páramo y que forman piscinas naturales en la parte baja. Experiencia que se complementa con comida típica. Caldo de gallina, seco de gallina, fritada, el motepillo, tenemos el jugo de caña. La gastronomía incluye dulces como la melcocha, preparada al momento, en horno y en grandes pailas, para el deleite de los visitantes que también pueden acampar. A orillas del río Daule, en el cantón del mismo nombre, en la provincia del Guayas, está el balneario de agua dulce Naupe, 1 kilómetro de playa en la que adultos y niños aprovechan para nadar, jugar y disfrutar de la naturaleza a solo 45 minutos de Guayaquil. Los operadores turísticos ofrecen canoas para navegar en el río. La gastronomía tradicional incluye secos de pollo y pato. La naturaleza ofrece sus mejores paisajes para disfrutar de las fiestas de fundación. La actual Miss Universo está en Ecuador y participará en la gala de elección de Miss Universo Ecuador 2025. Bueno, y la agenda de la joven soberana incluye Galápagos y actividades sociales en el país, como reporta Vanessa Robles. ¡Victoria! ¡Victoria! La mujer más bella del mundo está en Ecuador. Se trata de la danesa Victoria Kjær, de 21 años, actual Miss Universo, quien aterrizó la noche del lunes en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo como parte de su gira oficial por América Latina. I love Mara. Estuvo acompañada de Mara Topic, actual Miss Universo Ecuador, y fueron recibidas por fanáticos que asistieron con pancartas y cuadernos en busca de fotos y autógrafos. Aunque la agenda por el país de la joven coronada en 2024 no se ha publicado, se sabe que viajará a Galápagos y que también participará en el calendario festivo por los 490 años de la fundación de Guayaquil. Se tiene previsto que esté en el puerto principal el 26 de julio para asistir a la gala Miss Ecuador 2025 que se llevará a cabo en el Palacio de Cristal de Guayaquil. Será la primera vez que una Miss Universo participe en este certamen. Ella será la encargada de coronar a la nueva representante entre 18 candidatas. En esta gira, la joven reina también visitó Guatemala y Costa Rica. Y ahora les contamos que Ozzy Osbourne falleció hoy a los 76 años, como lo informó su familia en un comunicado oficial. Pionero del heavy metal, fundador de Black Sabbath y una figura influyente del rock mundial que deja un gran legado. John Michael Ozzy Osbourne, el legendario músico británico conocido como el Príncipe de las Tinieblas, falleció hoy a los 76 años después de años de luchar contra el Parkinson y otras complicaciones de salud. Su familia confirmó que murió de forma tranquila, rodeado de sus seres queridos. La noticia conmocionó al mundo del rock, ya que Ozzy fue una figura clave en la evolución del heavy metal y un ícono cultural cuya influencia trascendió generaciones. Su despedida pública fue el 5 de julio de 2025 con un emotivo concierto titulado Back to the Beginning, en su ciudad natal de Birmingham. El evento reunió por última vez a la formación original de Black Sabbath, Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward,
después de más de 2 décadas sin tocar juntos. El show fue un cierre simbólico para una de las trayectorias más influyentes del rock. Fue vocalista fundador de Black Sabbath, banda que dio origen al heavy metal moderno con álbumes fundamentales como Paranoid, lanzado en 1970, y Master of Reality, de 1971. Forjó una exitosa carrera como solista con temas como Grace Train y Mr. Crowley, y se convirtió en una figura mediática con su popular reality The Osbournes. Carlos Vives se une a Lalo Ebrard, Bomba Estéreo y Estéreo Beat en 500. Un homenaje que celebra los 500 años de la ciudad de Santa Marta, fusionando ritmos caribeños y también urbanos. Y además el ecuatoriano Josué Piedra estrena la cumbia pop. Llegó a su fin. Ana María Palacios cuenta de qué se trata el sencillo. Arcángel y María Becerra se unen por primera vez en el sencillo 5 para las 12, una fusión de reggaetón y pop. Los artistas relatan una historia de despedidas, recuerdos y emociones intensas justo antes del año nuevo. El videoclip, que es tendencia en YouTube, fue filmado en un set de grabación con tonos oscuros y luces tenues. El ecuatoriano Josué Piedra estrenó la cumbia pop Llegó a su fin, sencillo que escribió durante la pandemia y que retrata un amor vivido entre 4 paredes, marcado por la incertidumbre y el aislamiento. El videoclip fue grabado en la mitad del mundo. La canción es parte de su primer disco denominado Lipsis. Carlos Vives, Lalo Ebrard, Bomba Estéreo y Estéreo Beat se unen en la canción titulada 500, que celebra la diversidad musical de Colombia, con una fusión de cumbia, champeta, pop y sonidos electrónicos. El tema rinde homenaje a la historia y al ritmo del Caribe colombiano, una propuesta que invita a bailar y reconectar con la cultura latinoamericana. Bien, y así llegamos a la parte final de Televistazo Estelar. Amigos, mañana en contacto directo estará Renato Rivera, el exdirector del Observatorio de Crimen Organizado, para analizar a qué responde la violencia en Manta y General Villamil Playas. Además estará con nosotros Indira Nolivos, docente del ESPOL, para analizar qué salidas hay a la falta de agua en Quito y otros cantones. Las noticias, amigos, regresan mañana en la primera emisión de Televistazo a las 5:55 horas. Mientras, pueden seguir también la información más destacada y siempre actualizada en ecuavisa.com. Buenas noches.